Nati, ¿te acordás que la semana pasada hablábamos sobre la situación en Israel? Sí. Nos cortó la nota Kicillof. El viernes me quedé con ganas de seguir escuchando. Sí. Un beso a Axel Kicillof, que nos cortó la nota el otro día. Pero bueno, eran anuncios importantes, por supuesto, había que estar atentos a eso. Pero bueno, estábamos hablando de toda la situación que se estaba viviendo en Israel, ¿no? El conflicto israelí-palestino, con todas las controversias. Ahora parece que está un poco más calma la historia, pero de todas maneras queríamos completar y, por supuesto, conocer la actualidad de lo que está pasando en Israel. Por eso nos vamos a contactar con una argentina, con Laura Vinier, que ya, bueno, está viviendo allí ya desde hace un tiempo. Laura, buenas tardes, gracias por atendernos, buenas noches allí en Israel y gracias nuevamente por el contacto. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va Franco, Natalia, cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Laura, un placer volver a escucharte. Bueno, el otro día ameritaba la situación, ¿no? Estábamos esperando la cadena, pero me quedé con muchas ganas de seguir escuchándote y que nos contaras estas historias tan tremendas, ¿no? Lo que están viviendo, lo que está pasando. Ahora un poco mejor, ¿no? Ahora hay el alto al fuego desde el viernes a las 2 de la mañana. Ajá. De todas maneras, hubo... Yo me estoy escuchando a mí misma. A ver si podemos mejorar un poquitito, a ver si ahora te escucho. Sí, por favor. ¿Ahí te escuchas mejor? Hola. No, ahí me escucho mejor. Ahora sí. En Jerusalén... Sí. Hay que dividir dos cosas. Una es la Franja de Gaza, que es donde está gobernada por el grupo Hamas, y está la Yihad Islámica, y al lado de Jerusalén está Cisjordania, que están los palestinos. En esa zona siempre hay conflicto con la mezquita. Hay una mezquita que es la más importante del mundo musulmán, está en Jerusalén, y siempre hay disturbios en esa zona. Enseguida, después del alto fuego, comenzaron disturbios, pero fueron acallados, diríamos. Hubo algún tipo de problema, pero no llegó a mayores. Ajá. Realmente por ahora hay paz. Por ahora hay paz. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación de otros argentinos? Porque eso estábamos hablando el otro día también. Hay muchísimos argentinos que están viviendo en Israel, ¿no es así? Hay varias decenas de miles de argentinos. No sé el número exacto, claro, pero por lo menos 50.000 argentinos hay. Están repartidos por todo el país. Hay kibutzim, incluso en el sur, que son de argentinos. Hay que sufre, por supuesto, estas olas de violencia. Hay uno que tiene un restaurante que es de asado. La Patagonia se llama de asado. Y todo el kibutz es de argentinos. Sí. Hay otro más al sur también. Y después los argentinos estamos repartidos por todo el país, no solamente argentinos, también hay venezolanos, uruguayos, brasileros, mexicanos, hay de todo Sudamérica. Ajá. Ahora, de parte del gobierno, embajadores y demás, ante esta situación que estaban viviendo, ¿se ocuparon, los llamaron, hubo algo como...? No, el embajador argentino, Uribarri, sí. No, ni siquiera sé si estaba acá, porque yo leí en un momento que él estaba allá, después yo no sé si volvió. No, ni siquiera un comunicado, nada. Eso tiene que ver un poco con esa carta que escribiste, ¿no es así? ¿El qué? No entiendo. No, todo esto de la falta de atención y la falta de solidaridad o de saber por lo menos qué pasaba con los argentinos que están allá. El tema, sí. Nosotros tenemos todos los argentinos, por lo menos yo creo que todos los sudamericanos, pero los argentinos en particular, que es lo que nos interesa hablar, tenemos doble nacionalidad, doble pasaporte. Ajá. El argentino y el israelí. Somos ciudadanos de los dos países. En ningún momento el gobierno o el embajador se interesó por nuestra... situación, digamos, por nuestra situación, claro. Yo hasta eso lo puedo entender, porque nosotros elegimos emigrar y vivir en otro país, y a nosotros el propio Estado de Israel nos protege. Claro. Protege a los ciudadanos, a los turistas que hay acá, a los embajadores. Los embajadores están vacunados acá.
se vacunó a todos los embajadores de todos los países en Israel. Claro. O sea, el Estado se preocupa por nosotros. El tema es lo que yo sentí, es que la desprotección es del propio pueblo argentino que vive en Argentina. Claro. ¿Me explico? Sí, absolutamente. Si él pide moderación a un Estado libre, soberano, que se está defendiendo de dos grupos terroristas, ¿qué puede pasar en Argentina si ataca, Dios no lo quiera, si ataca a un grupo terrorista allá? Ese es el problema. Totalmente. ¿Qué hizo con los atentados de embajada de Israel y con la AMIA? La AMIA eran argentinos. Había judíos y no judíos, pero eran argentinos y no se hizo nada. Tal cual. Laura, ¿vos hace cuánto que estás viviendo en Israel? 7 años y algunos meses. 7 años y algunos meses. Y en ese tiempo, para hacer, digamos, una especie de comparación, ¿la calidad de vida es mucho mejor que acá? Es totalmente distinta. ¿En qué cambia? ¿Qué cosas? En todo. Acá hay oportunidades de trabajo, de crecer. En algún momento te puede ir mal porque algo en lo personal, por ahí hiciste alguna macana económica, me explico, compraste algo de más o lo que sea, pero enseguida podés salir adelante, el banco te da oportunidades, te ayuda a salir, la seguridad en las calles, nosotros en propia guerra, nosotros estamos seguros en las calles. Claro, en el medio de la guerra están seguros en las calles y no sienten robos, inseguridad ni nada de eso. No existe. No, para nada. Y sabemos lo que tenemos que hacer. Si suena la sirena, sabemos qué tenemos que hacer. Se termina la sirena, hay que esperar 10 minutos y salimos de nuevo a la calle a trabajar o lo que fuera. Yo estoy hablando en general. Por supuesto que en el sur tiene que vivir dentro del refugio porque es algo que es continuo el ataque. Pero es algo muy específico, pero todo el resto del país sigue la vida normal. Los cajeros automáticos están afuera, sin ningún tipo de resguardo. Mi hijo estudia, yo tengo un hijo de 17 años, ahora cuando llegamos tenía 10. Sí. Él estudia en un internado que es un lugar muy muy bueno, que es para expresar su potencial, es un lugar maravilloso. Él vive en el centro del país. Y él desde los 12 años viaja solo en tren. Claro. Viaja en tren mejor que yo. Claro, y nunca un problema, nada. Nunca un problema. Pero, ¿cómo te puedo explicar? No tenés problemas. Podés tener un poquito más de escasez de económico que otra persona, pero bajo ningún punto de vista es la escasez que hay allá. Yo hago una encuesta del arroz. Desde que yo llegué hace 7 años, el arroz cuesta lo mismo. Pero muy bueno. Esto acá es impensado porque de un mes a otro varía el precio en nuestro país, es así. El dólar baja, ¿viste? Es algo que no se puede creer. ¿El dólar baja? El dólar baja, está 3 shecalim y alguito, y ni siquiera en pleno corona aumentó. ¿Viste? Es otro, no se puede, no se puede comparar. No se puede comparar. ¿Hace cuánto no escuchaba la frase el dólar baja? Por eso me quedé. La nafta cuando tiene que bajar baja y cuando tiene que subir sube. Claro. ¿Sí? Acá sube y no baja. Sube. Bueno, sí, yo sé. 50 años viví allá, yo claro. Acá cuando tiene que bajar baja. Claro. ¿Sabés qué otra cosa es muy que a mí me causa mucha gracia? ¿Qué? Acá vos vas, se construye mucho, no solo casas, sino rutas, carreteras. Siempre vos vas, por ejemplo, por una carretera, son todas autopistas en Israel. Y vos ves que estás construyendo, vas a los 3, 4, 5 meses, pasás de nuevo y ya está construida. Nadie la inaugura. Claro, sí. Se mejora, se hace de nuevo y se sigue, claro. ¿Me explico? Absolutamente, sí. Que no, ministro ni el presidente. Claro, no hay por qué inaugurar algo son que mejoras tendría que lógicas. serlo, claro, tendría que ser ya algo común. Pero tal cual, donde yo vivo ahora hicieron todo un sistema de derivación de tránsito, una cosa maravillosa. La hicieron en 6 meses. Y cuando quise comprar de un día para el otro,
me salió con que la derivación ya estaba terminando, no sabía cómo era, por dónde tenía que pasar. Si no tenía el Waze, no sé qué hacía, ¿viste? Claro. Ahora, Laura, ¿cómo está el tema de la pandemia? Porque siempre se puso, o por lo menos acá es lo que escuchábamos, que Israel estaba a tope de todo por cómo había manejado la pandemia, cómo había vacunado a todo el mundo, que ya no usaban barbijos. ¿Cómo están en este momento? A partir, te dice una frase, a partir del martes que viene ya se levantan todas las restricciones. Claro. Nosotros ya estamos levantaron muchas restricciones, nosotros podemos andar sin barbijo. Al entrar a un lugar cerrado teníamos que tener barbijo. Sí. En algunos lugares había que presentar el pasaporte verde que tenemos nosotros, que es una aplicación que tenemos en el teléfono, porque es inviolable. Porque claro, si te dan un papel es violable, esto es inviolable, y ahora ya levantan todo. Nosotros ya estamos como antes de la pandemia, pero hace rato ya. Claro. Vida normal, digamos, totalmente. Como... Vida normal, con la economía abierta, hay algunos contagios, pero es de gente que no se quiso vacunar. Claro. Hay un porcentaje que no se quiso vacunar, pero mira, en el 23 de diciembre más o menos se comenzó a vacunar. En una semana estaba todo el personal médico, todo, desde el director del hospital más importante hasta la chica que limpia, todos. Uh-huh. Se comenzó con la gente de 60 años para arriba. No hay forma de violar tu turno, o sea, no podés violar el turno. Claro, truchar nada, digamos. Nada. Claro. No se puede porque no te dan turno. Y si no tenés turno no podés entrar. Y después eso fueron 15 días, 3 semanas más o menos. Después ya empezaron con los de 50 para arriba y así. Mi hijo de 17 al mes y medio ya estaba vacunado. Claro. Un ejemplo, la verdad que una maravilla, al margen de estas otras situaciones que tiene que ver con una lucha de años, de muchos años, y que el pueblo está acostumbrado a este tipo de guerras y que nos parecía por ahí impensado que pasara, pero bueno, forma parte de la historia del pueblo, ¿no? En realidad. Esto es, sí, siempre hubo problemas con el pueblo árabe, pero esto es distinto. Esto es desde el 2007, que desde el 2005 Israel se dejó la Franja de Gaza, sacó todos los judíos que había ahí y dejó estructuras de riego y todo de los kibutzim, dejó todo armado para producir. En el 2007 ganó la Franja de Gaza, ganó Hamas, y de ahí empezaron los problemas. Israel cedió esa tierra para poder en camino a la paz, diríamos, porque había problemas también, lo mismo que el Sinai, el monte Sinaí, que se lo ganó en una guerra, se lo devolvió a Egipto mucho antes y se logró la paz. Con Gaza se quiso hacer lo mismo y no, fue mucho peor. Y mientras exista el terrorismo nunca vamos a tener paz. Ahora está cambiando un poco la política internacional con respecto a esto, porque hasta ahora todo el mundo, uy, pobrecito los gazatíes, y después de que se termina la guerra le empiezan a dar cientos de millones de dólares para reconstruir Gaza y caen a manos de Hamas. Entonces estamos en la misma. Claro. Ahora no, Estados Unidos ya dijo que y los mismos gazatíes, hay notas en Israel, los mismos gazatíes le están pidiéndole a Israel que por favor la plata esa no se la dé a ¿cómo se llama? Hamas. Entonces se va a hacer de tal forma que se reconstruya Gaza, pero para que sea para el pueblo, no darle la plata esa directamente a Hamas. Uh-huh. Eso por ahí puede ser que cambie. Ojalá, la verdad que sí, que nos encantaría, obviamente. Bueno, Laura, la verdad que un placer, y te agradezco muchísimo que hayas vuelto a atendernos, porque bueno, ya sabemos cuál fue la situación. Así que, bueno, muchísimas gracias por el contacto y por estos minutos. Y muchas gracias a usted por interesarse por nuestra situación y por la cultura que tenemos nosotros acá. Es un placer charlar con ustedes. Gracias. Gracias, Laura. Bueno, hasta allí Laura Vinier, ciudadana argentina por nacimiento, israelí por elección. Allí mismo se definió ella en alguna carta que mencionábamos también. Ya está viviendo en Israel hace más de 7 años y me quedó algo picando. En el medio de la guerra acá no hay inseguridad.
O sea, la guerra es una cosa y la inseguridad es otra. Y la vida sigue, y la vida es otra cosa, ¿no? Se vive como hay que vivir. Tal cual. Digamos.